Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a exponer el trabajo que quedó pendiente el día sábado. Somos el grupo 5. El tema a tratar es la epilepsia del lóbulo parietal. La epilepsia que está originada en el lóbulo parietal es una entidad infrecuente. Eso quiere decir que no tenemos muchos casos de este tipo de epilepsia, ¿no? Es el tercer tipo más común, precedida de la epilepsia del lóbulo temporal y luego la epilepsia del lóbulo frontal, ¿no? En este caso vamos a hablar acerca de un caso clínico, ¿no? Tenemos un caso clínico, nos dice que tenemos una paciente femenina de 29 años que desde los 7 años presenta episodios diurnos en vigilia, casi diarios, caracterizados por una sensación súbita de corrientazo y quemazón en el hemicuerpo derecho, seguido de elevación del miembro superior derecho con movimientos involuntarios del mismo en forma de flexo de extensión, con una duración aproximada de 10 segundos y sin compromiso de conciencia. Eso quiere decir que el paciente tiene todos estos síntomas, pero no está comprometida la conciencia. Se encuentra en su estado de conciencia normal, ¿no? No se ha realizado lo que dice la biotelemetría de 24 horas que evidencia 4 episodios de los descritos con cambios eléctricos en ondas agudas y posterior desorganización de los ritmos de fondo por artificio de movimientos y contracción muscular, ¿no? Se practica una resonancia cerebral simple y se contrasta con protocolo para epilepsia, encontrando una imagen redondeada con contornos irregulares, cortórico subcortical, con aumento en la señal T2 y FLAIR a nivel parietal izquierdo, sin restricción del movimiento líquido en difusión ni susceptibilidad magnética, ¿no? Este es un caso clínico. Aquí podemos ver más o menos los síntomas que un paciente presenta cuando tiene lo que es la epilepsia del lóbulo parietal, ¿no? Son todos los síntomas resumidos y también nos indican cómo hacer para poder descartar este tipo de enfermedad. Ahora, la definición de epilepsia, las epilepsias son un trastorno de irregularidad de la actividad normal en función cerebral. Eso quiere decir que tenemos alteraciones en función de lo que vendría a ser las partes del cerebro de acuerdo al tipo de epilepsia que tengamos. En este caso, estamos hablando de la epilepsia del lóbulo parietal, ¿no? Etiología nos dice que la epilepsia del lóbulo parietal se ha asociado a lesiones ocupantes del espacio, como tumores o anomalías congénitas, cicatrices cerebrales, malformaciones vasculares, gliosis inespecífica y lesiones vasculares, ¿no? En un estudio, las causas más comunes que encontraron fueron la encefalomalacia postraumática y a un accidente cerebrovascular. Los demás corresponden a tumores, como ya lo mencionamos, malformaciones del desarrollo cortical, atrofia y malformación arteriovenosa, ¿no? En las manifestaciones clínicas, hemos encontrado en un estudio que se hizo que los síntomas más comunes son los síntomas somatosensoriales, ¿no? Cuando hablamos de síntomas somatosensoriales, nos referimos a lo que vendría a ser sensaciones eh, distintas a los que normalmente el cuerpo percibe, y puede ser una sensación de dolor o una sensación de hormigueo o pinchazo, ¿no? Bueno, como les estoy mencionando, la mayoría de crisis epiléptica eh, presenta una sintomatología somatosensorial, ¿no? Con parestesis, disestesias descritas como hormigueo o adormecimiento, ¿no? También tenemos acción de objetos como punta fina, o sea, lo que el paciente que sufre una de estas epilepsias lo que siente es como pinchazones, como alfileres o agujas que estarían pinchándolo en el cuerpo. También tiene sensación de arrastramiento debajo de la piel, como escozor o quemazón. También podemos encontrar que se inicia en la región distal de una extremidad
y se irradia por el resto del cuerpo, ¿no? Tenemos convulsiones localizadas en la corteza somatosensorial primaria de la circunvalación postcentral, aunque también se originan en otras áreas sensitivas, ¿no? Como podemos ver en este cuadro, un 63% de los pacientes que sufren epilepsia del lóbulo parietal presentan lo que son estos síntomas somatosensoriales, ¿no? El 11% presenta una imagen distorsionada del cuerpo, ilusiones visuales y vértigo. Tenemos el 6% que también presentan alucinaciones visuales simples, un 5% que va a presentar lo que son alucinaciones visuales y auditivas un poco más complejas, un 4% que presenta confusión, sensación de inmovilidad de una extremidad. Luego tenemos un 3% que nos va a presentar lo que vendría a ser una afasia, una cefalea, ¿no? Como todos ya sabemos, una afasia en este caso viene a ser distorsión en el lenguaje, ¿no? Dificulta la capacidad de hacer algo bien, ¿no? Como el profesor lo había indicado en clase. Y luego tenemos también un malestar epigrástico, un 1%, ¿no? Eh, también ocurren otras convulsiones menos frecuentes, como la percepción térmica y las localizadas en la región genital. Por último, estos trastornos de la imagen corporal que comprenden alucinaciones visuales, ilusiones sinestésicas, nada, pero como normal suelen asociarse a otro tipo de convulsión, ¿no? No son solamente específicamente el lóbulo parietal. Vuelvo a repetir, en este caso también tenemos otros síntomas que son los, en un tipo de crisis más frecuente, también puede presentar lo que vendría a ser parestesia, ¿no? El parestesia es la sensación de hormigueo, pinchazos, la disestesia, que es una sensibilidad, puede ser de disminución o exageración a una sensación, ¿no? Luego tenemos también movimientos clónicos focales, que vendría a ser lo que normalmente nosotros podemos observar en un paciente con este tipo de enfermedad, que al convulsionar hace un tipo de movimientos como un tipo clónico focal, ¿no? También tenemos la desviación cefálica, una postura atómica de la extremidad. Tenemos, como podemos observar ahí, la parálisis de Todd. La parálisis de Todd es la debilitación focal en una parte del cuerpo, ¿no? Cuando una parte del cuerpo se debilita y no tiene lo que es fuerza, ¿no? Luego tenemos también los automatismos orales. En este tema, cuando nos referimos a automatismos orales, nos referimos a el gesto que hace como que de masticar, ¿no? Una falsedad de masticar. Luego tenemos también lo que es la difasia postical, que viene a ser también movimientos autónomos, ¿no? Y luego tenemos los automatismos más complejos, ¿no? Que vendrían a ser como un sonambulismo. Y el drop attack, que es la pérdida de fuerza muscular, ¿no? Como tenemos entendido, los pacientes después, algunos pacientes después de tener una epilepsia o tener una convulsión en base a esta enfermedad, lo que va a presentar también es un tipo de desorientación, ¿no? Después de tener la epilepsia, le cuesta recuperarse, va a estar por unos minutos como desorientado, como confundido, y también va a tener puesto una parte del cuerpo débil, como cansancio, y le cuesta un poquito reincorporarse y volver a lo que es su estado natural, ¿no? Tenemos también los cambios en el electroencefalograma, que vendría a ser, bueno, que se clasifica en dos etapas, ¿no? La interictal y la ictal. No, como hemos mencionado, la interictal son difícil de delimitar las descargas eléctricas, y la ictal se localiza en lugares donde se origina la epilepsia, como frontal o temporal.
En este caso vamos a hablar un poquito de la discusión sobre el caso clínico que presentamos, ¿no? Como nos dice, en nuestra paciente sus crisis se inician en una sensación de corrientazo y quemazón en el hemiscuerpo derecho, considerando un aura de tipo somatosensorial que podría estar representada en el área sensitiva primaria izquierda, y luego una rápida actividad motora en el miembro superior derecho que corresponde a la propagación del foco epiléptico, ¿no? En el área primaria motora contraletal y al miembro afectado, ¿no? Se pudieron apreciar cuatro eventos ictales con correlación eléctrica en el área centroparietal izquierda en cada uno de ellos, ¿no? Dentro del estudio etiológico de la crisis epiléptica de este paciente, la resonancia cerebral nos reveló reveló una encefalomalacia parietal izquierda comprometiendo el homúnculo sensitivo y el lóbulo parietal inferior, ¿no? Por lo que consideramos que esta lesión de origen hipóxico parinatal es la causa, ¿no? Y el foco epiléptico de su crisis, teniendo así un origen en el lóbulo parietal, con un cuadro clínico típico, pero con hallazgos paraclínicos inusuales. Como conclusión, podemos decir que el diagnóstico de la epilepsia en el lóbulo parietal es complejo por su baja ocurrencia dentro de los focales, ¿no? La caracterización es difícil durante las fases interectales y tales, pues rara vez evidenciamos el foco epiléptico en el lóbulo parietal, pero se registra en otras regiones del cerebro. Por tal motivo, podemos decir que la epilepsia del lóbulo parietal es de un diagnóstico muy difícil, dado que es un sitio intermedio de vías corticales dentro del sistema nervioso central. Entonces, muchas veces tenemos que se va extendiendo por otras áreas, no se me entienden dónde es, los síntomas se presentan de diferentes formas, es por eso que tenemos un difícil diagnóstico para lo que vendría a ser este tipo de epilepsia del lóbulo parietal, ¿no? Esto es, profesor, el trabajo que hemos realizado nosotros. Ahí le muestro nuestra infografía de forma general, es la infografía que hemos realizado. Y bueno, espero que haya sido entendible la exposición que ha realizado el día de hoy. Muchas gracias.